Bueno, habíamos estado viendo de estos tres párrafos que tiene el capítulo 17. Ustedes recordarán de qué habla el capítulo 17. La semana pasada no tuvimos reunión, pero les recuerdo, habíamos visto el párrafo 2 de los tres que tiene el capítulo 17, que habla de la perseverancia de los santos, el quinto punto de las doctrinas de la gracia, quinto y último punto de las doctrinas de la gracia, o la seguridad del creyente, la eterna seguridad del creyente. Tiene varios nombres, pero los conocemos por perseverancia o preservación de los santos, dado que es una obra, dijimos, que depende exclusivamente de Dios y de nosotros en parte, pero Dios nos da la fe y todo lo que necesitamos para que podamos perseverar. Eso lo habíamos visto el jueves pasado cuando vimos el párrafo 2. Y el párrafo 2 lo habíamos dividido en dos partes, que era su presuposición, hablando de la perseverancia, y su identidad. Y dentro de su identidad habíamos identificado 5 puntos que ahora se los voy a volver a repetir para que lo recuerden. Recuerden que todo esto que vemos, yo después les paso el resumen de lo que hablamos aquí para que ustedes lo puedan estudiar. Es motivo de que cada uno estudie, ¿no? Porque ustedes lo pueden escuchar ahora y mañana se les olvida porque hay mucha información y todo es importante, todo es relevante. Yo trato de no ir muy ligero, aunque a veces me acelero, pero doy por entendida muchas cosas y ustedes me tienen que pedir que repita lo que no entienden, porque si no, nos pasamos de largo y si no entienden algo, por ahí después se complica más. Habíamos hablado, párrafo 2 lo habíamos dividido en su presuposición y su identidad. Y dentro de su identidad teníamos 5 puntos que yo puse ahí, que eran la inmutabilidad del decreto de elección. Eso es inmutable, Dios lo decretó y es así porque Dios lo decretó. Segundo, la eficacia de la obra de Cristo. Todo depende de Cristo. El tercero es la perpetuidad de la morada del Espíritu en el creyente, que por eso persevera. El cuarto punto es la seguridad del juramento de Dios, como dice Hebreos 6:10, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por él mismo. Quinto, la infalibilidad del pacto de gracia. El pacto de gracia tiene una característica fundamental que es infalible. Y aquí me voy a detener un cachito en el repaso para leer la referencia bíblica, que es muy importante, que está en Jeremías 31-34. Los invito a ir a Jeremías 31, desde el versículo 31 hasta el 34, porque ahí es donde se resume el nuevo pacto, que es inquebrantable. Es Jeremías 31, versículos 31 al 34, que dice así: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta es la instauración, podemos decir, de el nuevo pacto
dado que el antiguo pacto podía quebrantarse y de hecho fue quebrantado por el pueblo rebelde de Israel. En Jeremías 31-32 lo podemos leer a eso, no como el pacto que hice con sus padres, como leímos recién, el día que tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, ellos quebrantaron el pacto que Dios había hecho con el pueblo. No quisieron, no quisieron. Entonces, este es su defecto, el defecto del antiguo pacto. El nuevo pacto es diferente, asegurando la salvación y la perseverancia de los que están en él. ¿Y cómo se asegura la perseverancia de los que están en él? Habíamos dicho, viendo el párrafo 1, si vuelven al párrafo 1, que Dios nutre en nosotros 5 elementos, que son la fe, el arrepentimiento, el amor, la esperanza y qué más, y por última el gozo. Esos 5 elementos son los que alimenta continuamente Dios en nosotros para que podamos perseverar, sobre todo la fe y el amor, que son las dos condiciones básicas, podríamos decir, del cristiano para perseverar en la fe. La idea de que alguien que tenga un derecho genuino al nuevo pacto, que reclame que está en el nuevo pacto, pueda no continuar y perseverar en él y perecer, perecer, finalmente es ajeno a la Biblia. No hay hecho semejante, o sea, no hay nadie que esté en el nuevo pacto que realmente pueda continuar, no pueda continuar y no pueda perseverar en él si es un verdadero creyente, si es un regenerado verdadero. La idea de que los bebés de los creyentes están en el nuevo pacto, como afirman los presbiterianos, por ejemplo, a través del bautismo, es algo que requiere una noción adicional de que todos ellos perseverarán y serán salvos, y eso no puede ser de parte de un bebé, por ejemplo. Las diferencias que tenemos, no voy a entrar en todos los detalles de esto, pero ustedes saben que son paidobautistas los presbiterianos, ellos bautizan a los niños. Nosotros no bautizamos a los niños, creemos que el hombre que llega a pasar por las aguas del bautismo es por su propia voluntad y una vez que primero ha sido regenerado, ha sido una persona salva y ya tiene la vida eterna, si no, no puede ser bautizado. Ningún creyente paido bautista cree eso, cree en que un niño pueda decidir o pueda perseverar en nada. Así que es un poco contradictoria la posición del presbiteriano en este sentido. Con respecto a su resultado, el resultado de estas dimensiones principales de la verdad bíblica es hacer que la doctrina de la perseverancia de los santos sea absolutamente segura. Ese es el resultado. No es necesario forzarse en explicar cada pasaje problemático que por lo general los arminianos utilizaron para arguir contra ella, contra la doctrina de la perseverancia de los santos. Acuérdense que cuando comenzamos esta serie, este capítulo, yo había dicho que hay una afirmación que se suele escuchar por ahí, que es la SSS, salvo siempre salvo, que generalmente es mal entendida, mal interpretada, y se interpreta como una persona que se piensa salvo y será siempre salvo pase lo que pase, y no es así. La doctrina de la salvación del creyente, de la seguridad de la salvación del creyente, no depende de que yo me declare creyente y piense que una vez salvo puedo vivir mi vida cristiana como quiera, haciendo lo que quiera, sino que significa que al ser elegido por Dios, llamado por Dios a salvación y haber sido regenerado por ese medio y aplicada la redención por el Espíritu Santo a mi vida,
yo tengo la eternidad asegurada porque soy realmente salvo, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos salvos, como dice la palabra de Dios. Así que con este repaso vamos a pasar al párrafo 3, que es el último, y vamos a ver si podemos terminar hoy, esta noche, la clase del capítulo 17. Leo el párrafo 3 que ustedes tienen en su declaración de fe, que dice: y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, son tres situaciones que se dan en el cristiano: caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, en los pecados, por los que incurren en el desagrado de Dios y entristecen al Espíritu Santo, se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. A través de la perseverancia, el cristiano, aunque caiga en pecados graves, ya lo vamos a ver, se recupera entrando de vuelta en el arrepentimiento y volviendo por la fe a Dios. Y Dios lo recibe y lo afirma en la fe. Entonces, la afirmación central de este párrafo 3, si lo vemos, puede expresarse de la siguiente manera: los verdaderos cristianos pueden caer, todos podemos caer en el pecado, podemos caer en una vida como la que tuvimos antes de ser salvos, o parecida, no necesariamente igual porque ya somos regenerados. Y de hecho caemos muchos en pecados graves y continuar en ellos por un tiempo, a veces podemos también continuar un tiempo separados de Dios, dejando de congregarnos, yéndonos al mundo y haciendo las cosas del mundo que sabemos que no debemos, pero nuestra conciencia se encarga de recordarnos siempre eso. El contenido de este párrafo entonces está dispuesto alrededor de esta afirmación central, de que el cristiano, aún siendo salvo, puede caer en pecado y puede caer temporalmente en un apartamento de la comunión con el Padre. Entonces podemos ver tres, tres cuestiones. Primero, las diversas causas de la deserción. Segundo, los trágicos frutos de la deserción. Y tercero, la solución positiva a la deserción que viene de parte de Dios. Vamos a comenzar entonces con las diversas causas que hay para que un cristiano deserte, se deje de congregar o vuelva a su vida anterior antes de conocer a Cristo. La confesión indica las tres causas del pecado con las que estamos familiarizados, que son el mundo, la carne y el diablo. Estas tres fuentes de tentación no pueden evitarse, están siempre acechando al cristiano continuamente. Nuestra carne continuamente nos está empujando a aceptar las tentaciones que se nos cruzan. El mundo ni hablar. Habíamos hablado muchas veces, yo había afirmado bastante el tema de que el mundo nos disipula a nosotros. Cuando no estamos cerca de la palabra de Dios, el discipulado que recibimos es el discipulado del mundo. Y es muy complicado esto porque el mundo se vale de muchas artimañas para hacernos penetrar por todos los medios posibles: el oído, la vista, la mente, hasta el olfato y el gusto, las cuestiones que no agradan a Dios, que son cosas puramente del mundo. Y por último también tenemos al diablo, que él se aprovecha de cada una de nuestras debilidades, de nuestras falencias, para, junto con la carne, llevarnos al pecado.
Entonces, estas tres fuentes de tentación, dijimos, no la podemos evitar, pero los cristianos pueden ser guardados por Dios de pecados graves, muy graves, ¿no? La confesión menciona una cuarta razón, y esta es una cuarta razón que tiene que ver puramente con nosotros, que es el descuido de los medios de su preservación, de la preservación de la perseverancia, que son el oír la palabra, la oración, la comunión con los creyentes y la diligencia de nuestro llamamiento. Vamos a ver primero la oración. La referencia bíblica la encontramos para esto en Efesios 6:18, Nuevo Testamento. Efesios capítulo 6, versículo 18 que leemos, dice Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con ello, con toda perseverancia y súplica. Y le podemos agregar Filipenses 2:10. ¿Se acuerdan lo que dice Filipenses 2:10? Filipenses 2, 2:12 me parece que. No, 2:12, perdón. Por tanto, amados míos, dice Pablo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Todos los medios de gracia que tenemos disponibles son los que tenemos que nosotros mantener activos siempre, porque son los medios de gracia estos los que nos llevan a guardar la salvación, el ocuparnos de nuestra salvación, no guardándola por nosotros mismos, por lo que hacemos, sino guardando ese temor reverente con temor y temblor, el ocuparnos de nuestra salvación, que es el ocuparnos de nuestra santificación progresiva. Primero, la oración. Lucas 22:46 también es un refuerzo a lo que leímos recién. En Lucas 22, versículo 46, dice la palabra de Dios que Él les dijo, ¿por qué dormís? ¿Se acuerdan cuando fue a orar y dejó a los discípulos esperando? Ellos se dormían. Vino Jesús, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, le dijo. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Eso es parte de ocuparse de la salvación, de lo que somos y de lo que tenemos que mantener nosotros fuera de lo que Dios nos da para mantenerlo Él. Oír la palabra es el otro ítem, entonces. Juan 15, la vid verdadera, del 5 al 7. Dice Jesús, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Oír la palabra. Santiago 1:21 es el otro versículo. Oíd la palabra. Santiago 1:21 dice lo siguiente: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. No vamos a entrar en detalle con qué quiere decir Santiago con que puede salvar vuestras almas, pero creo que lo tenemos claro. El oír la palabra es algo fundamental para el cristiano. ¿Por qué? Lo habíamos dicho ya. ¿Por qué? Porque es nuestro alimento. La palabra es nuestro alimento. Si nosotros no nos alimentamos, quedamos desnutridos espiritualmente. ¿Y quién gana? Nos gana la carne. Es una forma de apartarse de la comunión con Dios.
Y hablando de comunión, el otro ítem es la comunión con los creyentes, entre nosotros. Lo que hacemos, por ejemplo, con los grupos GPS fuera de la congregación general, los domingos que no tenemos la santa convocación toda la iglesia, mientras estamos en los grupos GPS, cada semana nosotros nos estamos relacionando y teniendo comunión entre los hermanos. En Hebreos 10, 24 y 25, el escritor nos dice algo. Hebreos 10, 24 al 27, y si considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Para qué? Considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál será aquel día? Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Perdón. Ese versículo 27 está 24 y 25 tendríamos que leer solamente para afirmar este de la comunión con los creyentes, porque ya nos vamos a otro tema. Y luego la diligencia en nuestro llamamiento. Ustedes saben que el Señor a los que conoció, dice, los predestinó, y a los que predestinó también llamó. Entonces nuestro llamamiento es algo importante que debemos considerar. Y en segunda a los Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 6 al 15 leemos: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Nosotros tenemos que guardar con diligencia el llamamiento que tuvimos, porque principalmente fue un llamamiento ¿a qué? El nuestro, a la santidad, porque Dios nos llamó, porque nos separó de lo que es el mundo y de lo que es toda la corrupción. Entonces nosotros no nos podemos juntar con hermanos o supuestos hermanos que anden desordenadamente y que lleven una vida desordenada, ni siquiera con nuestras amistades del mundo que no están convertidos menos que menos y lleven una vida desordenada. Y segunda de Samuel 11:1, ya nos vamos al Antiguo Testamento, segunda de Samuel 11:1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David, ¿qué hizo? Se quedó en Jerusalén. David se quedó en Jerusalén y los mandó a ellos, cuando él es quien tenía que ir a liderar lo que fueran a hacer. Entonces, nuestro llamamiento tiene que ser un motivo de diligencia para nosotros, el atender a esto. Descuidar tales medios lo podemos caraturar como una profecía de pecado grave. Descuidar todos estos medios de gracia es una profecía de pecado grave. Entonces tenemos que analizarnos cada uno si la nuestra es una profecía de esa manera, que espero que no. Ahora vamos al segundo punto, los frutos de la deserción, los frutos de aquel que se aparta por algún tiempo para vivir su vida loca, como dice Ricky Martin. Primero, vamos a ver 5 puntos que nombra este párrafo 3 de la declaración.
dice que primeramente incurren en desagrado de Dios y entristecen al Espíritu Santo. Incurren en desagrado de Dios, Salmo 38, Salmos 38, versículos del 1 al 8. Dice así: Jehová, no me reprendas en tu furor ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Esos son los resultados del desagrado de Dios cuando alguien peca deliberadamente y se mantiene en esa situación por un tiempo. Luego leemos en Isaías 54, del 5 al 9, dice Dios, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Aún habiendo incurrido en el desagrado de Dios, Dios se apiada de su pueblo rebelde. Y dice también que entristecen a su Espíritu Santo. Esto lo vemos en Efesios 4:30, Nuevo Testamento, Efesios 4, versículo 30, que escribe Pablo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo. Primera a los Tesalonicenses 5:19. Primera a los Tesalonicenses 5:19. No apaguéis el espíritu. Más claro, échale agua. No apaguéis el espíritu. Segunda consecuencia de apartarse. Se le dañan sus virtudes y consuelos, dice la declaración de fe. Y tenemos como referencia el conocido Salmo 51. Salmos 51, del 10 al 12, que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Por qué escribe esto de esta manera David? Porque se le dañan sus virtudes y consuelos. Es resentido el consuelo que Dios da cuando uno se alimenta de su palabra y cuando está en comunión con Dios. Esa paz y ese gozo es incomparable, pero cuando uno se aparta, está fuera de la comunión de Dios, ocurren estas cosas, como le ocurrió a David por el gran pecado en el que incurrió con Betsabé. Tercero, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia. Salmos 32, 3 y 4. Salmos 32,
versículos 3 y 4. Mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y Salmo 73, Salmo 73, 21 y 22. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Triste, muy triste el alejarse de Dios, porque el corazón endurecido y la conciencia herida no se pueden calmar con ningún método humano. No hay tafirol que cure eso. No hay ningún desinflamante que desinflame la conciencia adolorida por el pecado. Cuarto punto, lastiman y escandalizan a otros. Sabemos que el pecado no solo nos daña a nosotros, sino que el pecado nuestro salpica, ensucia a otros, ensucia a los hermanos, ensucia a los que tenemos cerca. Eso es algo que lo sabemos nosotros. Y no solo lastiman, sino que escandalizan a otros. Primera a los Corintios 8, Nuevo Testamento, primera a los Corintios 8, del 9 al 13, dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Esto en el contexto de la comida, de la alimentación de la carne, está hablando de la carne que vendían sacrificada a los ídolos porque era la costumbre de aquellos tiempos de los paganos. Y por el conocimiento tuyo, dice, continúa Pablo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, en contra de Cristo pecáis, o contra Cristo pecáis. Entonces, nuestro pecado lastiman, ensucian y contaminan a otros, no solo a nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. En Romanos 14 también leemos algo parecido. Romanos 14, del 13 al 18 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Es increíble cómo nosotros a veces, muchas veces, sin darnos cuenta, hacemos esto cuando compartimos la mesa con algún hermano o cuando compartimos alguna charla con algún hermano, alguna reunión o algo así, que cosas que son tropezadero para él, tal vez por ignorancia muchas veces, porque no sabemos que puede ser de tropiezo para el hermano, tocamos algún tema y metemos la pata. Pero cuando es deliberado hay que tener cuidado cuando sabemos y cuando estamos advertidos, no tiene que ser un pecado deliberado, porque no podemos pecar contra el hermano, tenemos que tener cuidado y cerrar nuestra boca. Y como decía Pablo, si comer carne es tropiezo para mi hermano, yo no voy a comer carne jamás. Entonces hay que hacer lo mismo en cualquier aspecto de nuestra vida que contamine a nuestro hermano, porque es lastimar y escandalizar a otros es algo que no conviene entre hermanos. Tenemos también a Primera de Timoteo, voy a leer la última de esta serie, Primera de Timoteo 6, 1 y 2.
Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Todos aquellos que trabajemos, llevado esto a nuestro tiempo, a nuestros tiempos actuales, muchos trabajamos bajo relación de dependencia. Cuando hay alguno que tiene un jefe, no se puede mostrar insolente con su jefe, sino digno de todo honor. Tenemos que tenerlo nosotros como digno de todo honor porque es nuestro jefe. Y sabemos que a nuestro jefe lo puso Dios, no lo puso él porque quiso. No se puso él porque quiso, sino que Dios lo puso lo mismo que las autoridades que ha puesto en nuestra vida social. Y el versículo 2 dice, y los que tienen amos creyentes, o sea, si hablamos de la misma categoría de creyentes a creyentes, un amo creyente con un operario creyente o un trabajador creyente con un amo creyente, no los tengan en menos por ser hermanos, porque a veces nos ponemos confianzudos con nuestro jefe porque nuestro jefe es creyente igual que nosotros, entonces lo tratamos de che, lo tratamos de menospreciar, lo tratamos de sacar ventaja muchas veces. Si llegamos tarde al trabajo, no queremos que nos reprenda, total es nuestro hermano que nos va a decir. No tenemos que ser así, no es una forma de actuar con el hermano. Sino sírvanle mejor, dice Pablo, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta, le dice a Timoteo. O sea, nos beneficiamos mutuamente porque al tener un hermano creyente que sea nuestro jefe, tenemos ya una cuestión de que tenemos un amo que nos comprende, no un amo, un jefe que nos comprende, un jefe que nos puede facilitar muchas cosas porque está en el estado de gracia y disfrutando del estado de gracia igual que nosotros, cosa que no ocurre con los jefes que no son creyentes, que no entienden absolutamente nada de lo que es la vida cristiana. No hay garantía de que cualquiera de nosotros no caiga en tales pecados, en estos 5 tipos de cuestiones que acabamos de mencionar, porque la quinta es que se acarrean juicios temporales. Primero a los Corintios 11, 27 y 32. Casi me lo paso de largo esto. Primero a los Corintios 11, 27 al 32. Esto es muy importante. De manera que cualquiera que comiere de este pan, ¿recuerdan a qué se refiere? Primero a los Corintios 11, lo leemos en cada santa cena que tenemos. Pero leémoslo con atención. Cualquiera que comiere de este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, y acá viene, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, y muchos duermen. O sea, el acarrearse juicios temporales de parte de Dios es una cosa seria, muy seria, que puede llegar hasta la muerte misma. Hay 2 referencias más en Segunda de Samuel y Génesis 19, que no las vamos a leer. La de Génesis 19 podemos leerla, a ver, para no dejarlo sin en un Antiguo Testamento. Génesis 19, versículos 30 al 38, pero no vamos a llegar al 38. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva y él y sus 2 hijas. Y acá viene. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra, que entre nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos
de nuestro padre descendencia. Y dieron de beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino, etcétera, etcétera, etcétera. Y dio luz a un varón la mayor, el versículo 37, y llamó su nombre Moab, de quienes descienden los moabitas, el cual es padre de todos los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, que llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de todos los amonitas hasta hoy. Entonces, pasó algo parecido con lo que pasó con a Abraham y Sara cuando quisieron ayudar a Dios porque no venía el hijo de la promesa. Tuvo Abraham un hijo con la esclava egipcia. Y eso fue un problema que estamos sufriendo hasta el día de hoy con el nacimiento de el hijo que no es de la promesa, por el cual se creó una tribu que, si bien fue bendecida por Dios como una tribu numerosa, es una tribu que, dijo Dios, es de gente muy, muy brava, una gente muy especial, con un carácter muy especial, que son los árabes de hoy, que son los enemigos acérrimos de los descendientes del hijo de la promesa de Abraham. En fin, los juicios temporales de Dios hay que tomarlos con mucho cuidado, y también con mucho cuidado que puede ser un cristiano, pero no excluye el ser cristiano la posibilidad de caer en condenación, no, pero caer en el juicio de Dios por desobediencia y por andar en el mundo y por volverse al mundo. En primera a los Corintios 10:12 se acuerdan lo que dice: pero el que crea estar firme, dice, mire que no caiga. Entonces todos estamos predispuestos, no diría predispuestos, no es la palabra, pero todos estamos en condiciones de caer en cualquier momento, dado nuestra condición de pecadores que nos lleva siempre a estar inclinados al pecado, aunque Jesús nos dio la libertad para no pecar, cosas que antes no podíamos hacer, ahora podemos hacerlas, pero no siempre nos sale, no siempre nos sale. Entonces hay que tener mucho cuidado de estar alimentando siempre nuestra vida espiritual por los medios de gracia que estuvimos leyendo hace un rato. En tercer lugar y último, la solución positiva a la deserción de aquel que quiere abandonar ese estado de perseverancia por irse al pecado. Los verdaderos cristianos, los cristianos verdaderamente regenerados, renuevan su arrepentimiento y fe en Cristo. ¿Por qué? Porque ya lo leímos en el párrafo 1, porque continuamente Dios está alimentando en nosotros nuestra fe, nuestro arrepentimiento, nuestra esperanza, el amor y sobre todo el gozo, esos 5 puntos que lo tienen que tener siempre claro. Entonces nosotros no deberíamos caer en ese estado de, ¿cómo le podía llamar?, de descuido de la salvación, como leímos recién, y de la misma manera que los elegidos no mueren antes de ser convertidos, no hay ningún elegido que muera antes de ser convertido porque se le escaparía a Dios, sino tampoco los regenerados no mueren antes de arrepentirse, no hay ningún regenerado que muera en un estado de pecado sin arrepentimiento. Aunque fuera en el último momento de su vida, en el último segundo de su vida, el hombre regenerado se arrepiente de su pecado y se vuelve a Dios para pedir perdón. Y Dios, por supuesto, lo perdona. Este es un argumento vital contra el susurro de Satanás. ¿Cuál es el susurro de Satanás? Que es continuo en cada uno de nosotros. Pecá, si total, si pecás te podés arrepentir, ¿o no es así? Sí, lo harás, pero arrepentirse de verdad
es algo así como vomitar el pecado. Y una vez que vomitamos el pecado, no volvemos como el perro a su vómito a volver a comer lo que vomitamos. No es así. Entonces no tenemos que volver al pecado, no tenemos por qué volver al pecado. Siempre habrá más aflicción que placer en el pecado para un verdadero cristiano. Siempre. Más aflicción que placer en el pecado. Tarde o temprano las consecuencias del pecado a la que Dios nos libra son tan fuertes y tan difíciles de soportar o de sobrepasar o de sobreponernos a Él que lo que nos, el gozo que nos dejó o el supuesto gozo que nos pudo haber dejado. Hay una corriente moderna en las iglesias, esa corriente progre que ha llegado hasta las iglesias, de la salvación fácil, del evangelio light, el evangelio muy liviano, que ha puesto objeciones a la doctrina de la perseverancia de los santos, esta doctrina que nosotros tenemos como quinto punto de las doctrinas de la gracia, enseñando en su lugar la doctrina que ha llegado como a conocerse popularmente como la de la seguridad eterna. Y ahí es donde viene la mala interpretación de salvo, siempre salvo. ¿Quién puede negar que el que es salvo es para siempre salvo? Nadie. Pero acá viene una deformación de esa verdad, porque el que se cree salvo no es que sea salvo porque él se cree salvo. Va a ser salvo si Dios realmente lo llamó a salvación y si es convertido y si da frutos de arrepentimiento como, como una condición sine qua non de todo aquel que realmente se ha convertido a Cristo. Arrepentimiento y fe continuo, ¿por qué? Porque el Evangelio es algo de todos los días para nosotros. El Evangelio nos llama todos los días a arrepentimiento porque todos los días caemos en uno u otro pecado. Pecado por comisión o pecado por omisión, lo que fuere, pero caemos. Y la confesión enseña en un sentido la seguridad eterna, pero no enseña la idea popular de que la seguridad eterna significa que los hombres serán salvos sin tener en cuenta la vida que lleven. Porque muchas veces recibimos una invitación cuando nos predican el Evangelio, ese Evangelio malo, ese Evangelio light, ese Evangelio decisionista, que creemos que por hacer una oración somos salvos y resulta que después vivimos la vida que vivimos porque yo tengo lo tengo que llamar un amigo, no sé si llamarlo hermano, porque él me dice, yo ya me salvé, yo ya soy salvo. Y él resulta que dejó a su esposa con 5 hijos, dejó a los hijos haciendo su vida loca por ahí, él hace su vida loca por su lado, su esposa por el otro, no se congregan más, entonces eso no es una forma de llevar adelante una vida de decir yo ya soy salvo, puedo hacer lo que quiera, porque no me voy a perder porque ya soy salvo. Eso es una autodeclaración de salvación, pero sabemos y hemos visto y hemos estudiado bastante que la salvación no es una cuestión que dependa de nosotros en primera instancia. La salvación comienza en Dios y termina con Dios y termina en Cristo siempre. Nosotros en Cristo para que el Padre nos vea justificados. Entonces, varios pasajes se presentan para apoyar esta opinión de que el cristiano que se cree creyente, habíamos hablado, no me acuerdo yo si la clase, sí, la última clase que tuvimos habíamos hablado de aquellos creyentes que se dicen, yo conozco a un hermano que recibió a Cristo hace un par de años y ahora anda en el mundo y ahora se apartó de Cristo y ahora, no sé, si peca se muere porque ha perdido su salvación, porque se alejó de Cristo y ya renunció a todo. Era salvo y se perdió. Esa es la conclusión a la que llegan las personas con pensamiento arminiano. Entonces, el apoyo a esto ya sabemos cuál es, ¿verdad?
el apoyo a esta posición. El que nunca fue salvo, el que actúa de esa manera, está en Hebreos 6, a ver si lo encuentro, Hebreos 6, del 4 al 6, que dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Parece que estuviera hablando de un personaje que nosotros conocemos muy bien, que yo se lo nombré la vez pasada, que es Judas, que tuvo todas estas características. Él gustó del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo porque anduvieron con Cristo 3 años. Asimismo gustaron de la buena palabra de Dios proveniente del mismo Dios y los poderes del siglo venidero cuando echaban demonios afuera, convertían gente, etcétera, etcétera, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Estos versículos se utilizan para decir que una persona que fue salva puede perder su salvación. No es así. El que gustó del don celestial, como es el ejemplo claro de Judas, y gustó de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y todo lo que el escritor de Hebreos describe aquí, es una persona que no necesariamente es una persona salva. En ningún lado dice que es una persona salva, ni regenerada siquiera, ni que ha entrado en un proceso de trato con Dios. De ninguna manera ha estado como oyente, como participante y lejos de todo lo que sea la influencia del llamado de Dios a salvación. Y en Hebreos 10, 6, 7, 8, 9, 10, 10:2, leemos: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los tributos, bueno, hay que leer el 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan, o sea, hacer salvo a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. No es fácil hacerlo entrar en una consideración de que es un creyente el que percibe, que recibe todas estas cosas, porque si fuera un creyente y fuera perfeccionado por el sacrificio, ya no necesitaría ofrecer ninguno o recibir ningún sacrificio de parte de Dios, porque los que tributan este culto, dice el escritor, una vez limpios, no tendrían ya más conciencia de pecado, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero no es así con el verdadero creyente. El verdadero creyente conserva una conciencia de pecado y la conciencia de pecado siempre lo lleva al arrepentimiento continuo y a la renovación de la fe para con Dios. Estos casos de Hebreos 6, del 4 al 6, y lo que leímos recién, tratan claramente de aquellos que se pierden al final, que no son cristianos y que finalmente acaban en el cielo a pesar de sus deserciones. No, de ninguna manera. De ninguna manera. En 1 Juan 5, 16 y 17, Juan nos habla del pecado de muerte, por ejemplo. Ahora vamos a ver de qué muerte. El pecado de muerte ha sido frecuentemente interpretado como que se refiere a cristianos que continúan en pecado y así son visitados con la muerte física por un padre apenado, o sea que Dios los llevaría a la muerte. Varias objeciones concluyentes pueden presentarse contra esta interpretación. En primer lugar, el texto dice muerte, no aclara que sea muerte prematura o muerte física.
dice pecado de muerte solamente, Juan. Segundo, puesto que todos los cristianos mueren, la muerte física misma no puede ser considerada como un juicio de parte de Dios, aunque puede ser, pero no siempre puede ser considerada como un juicio por parte de Dios. En segundo lugar, tenemos que notar el contraste entre la muerte de Juan, primera de Juan 5, 16 y 17, que vamos a leer ahora. Primera de Juan 5, versículos 16 y 17, dice Juan: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que te cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Hay pecado no de muerte. ¿Qué quiere decir Juan con todo esto? La mención de la muerte eterna en el 5:11, en Juan 5:11, 13 y 20, 11 dice: y este es el testimonio de que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Esto es para el creyente. Dios le ha dado vida eterna al creyente y esta vida está en Cristo. El 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y finalmente el 15, 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que les hayamos hecho. El contraste considerado en este pasaje no es entre la vida física y la muerte física, no es la vida física versus la muerte física, sino entre la vida eterna y la muerte eterna. O sea, la vida del creyente y la vida y la muerte del no creyente. En tercer lugar, los términos vida y muerte en primera de Juan nunca se utilizan acerca de una mera vida y muerte física, sino en la muerte y vida espiritual o la vida eterna, como leímos recién. En cuarto lugar, el contexto inmediato contrasta a aquellos que han cometido el pecado de muerte con los que han nacido de Dios y afirma que los verdaderos regenerados no pueden cometer ese pecado de muerte. El verdadero regenerado no puede cometer pecado de muerte porque el llamado por Juan pecado de muerte es un pecado que es el pecado, ahora lo vamos a ver, que es no creer, por ejemplo, en el Evangelio de Cristo. Primera de Juan 5, de vuelta, pero esta vez 18, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, o sea, nosotros creyentes, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. No dice Juan no peca, no practica el pecado, no vive en pecado, que son cosas diferentes. Y Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica nuevamente, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No practica el pecado, no practica el pecado. Poder pecar puede, todos podemos, pero acá dice: no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No debería pecar, no debería pecar porque es nacido de Dios. Finalmente, la situación histórica que se describió en Primera de Juan proporciona una pista para identificar a los que han cometido el pecado de muerte. En Primera de Juan, el autor está atacando a los pseudo cristianos gnósticos, que por eso escribe Juan la carta, que habían apostatado de Cristo y estaban condenados a la destrucción.
Sabemos que el gnosticismo fue uno de los primeros movimientos que se filtró dentro de las iglesias primera o la iglesia pristina, que yo no quiero llamarla primitiva porque para mí nunca fue primitiva la iglesia de Cristo, jamás. Pero fueron los gnósticos los primeros y después lo siguieron los judaizantes. Entonces siempre la iglesia fue atacada y siempre los apóstoles fueron a defender a, con el testimonio, a hacer apologética contra esta gente. Primera de Juan 2:18, estamos ahí cerquita, 2:18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, sigue Juan, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, el creyente tiene la unción del Santo, y conocemos todas las cosas. No os he escrito como si ignorases la verdad, porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Es una defensa clara y abierta contra el gnosticismo. Y en el Juan 4, del 1 al 6, leemos: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, máxima en este tiempo, agrego yo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El pecado de muerte consiste, sin duda, en negar el evangelio de Cristo. Ese es el pecado de muerte, que a su vez también es un pecado imperdonable porque nadie quiere creer en el evangelio de Cristo, no tiene salvación. No habían hecho los pseudo cristianos gnósticos todo esto, sí, seguramente. Los pseudo cristianos gnósticos negaban a Cristo de todas las maneras posibles, y una de las negaciones de Cristo eran los dualistas, los docetistas, por ejemplo. Había tantas ilusiones que vendían, que nacieron todas, curiosamente, durante los 400 años de silencio entre Malaquías y la venida de nuestro Señor Jesucristo, la encarnación de Cristo. Durante todos los 400 años surgieron infinidad de doctrinas filosóficas que luego, cuando la iglesia nace, cuando Cristo da ya a través del poder del Espíritu Santo la bandera verde para que la iglesia comience a funcionar, los apóstoles y todos los discípulos, no solo los apóstoles, comiencen a predicar el evangelio. Los gnósticos ya estaban preparados en toda la variedad, una variedad impresionante de doctrinas torcidas para atacar a lo que era el verdadero evangelio de Cristo. Decían que Cristo no tenía un cuerpo real, que era un espíritu, que Dios es uno, que no puede ser Dios entre personas,
etcétera, etcétera, un montón de cosas y desvirtuaban también los gnósticos el tema del conocimiento de la verdad de Cristo a través de la profecía, en fin, muchas puntas. Con esto ya terminamos. Yo estoy hablando de cosas que no tienen que ver directamente con esto, sino simplemente que reforzar el tema de que por qué Juan habla lo que habla aquí, en primera de Juan 5 4 2 y 3 porque está haciendo una defensa apologética de lo que es la doctrina, la verdadera doctrina bíblica de la que nosotros debemos estar bien enseñados y bien, como decía el pastor, memorizando la palabra en todo lo que podamos, porque eso nos ayuda a tener la Biblia cuando no la tenemos abajo del brazo, tenerla por lo menos en la mente, en versículos clave, para poder discernir la verdad de la mentira. Hoy hay muchos mentirosos que son muy buenos mentirosos, excelentes, no porque sean buenos, sino que son mentirosos de gran calidad, digamos, y que pueden engañar inclusive a un creyente, o lo pueden enredar o lo pueden hacer dudar de muchas cuestiones. Y nosotros que estamos en este inicio de actividades como evangelistas, tenemos que tener cuidado de conocer la doctrina perfectamente, todo lo que hace a la doctrina fundamental, o sea, lo que es la salvación, lo que es la persona de Cristo y lo que es todo el Evangelio de Cristo y en qué se basa y cuál es el resultado de predicar bien el Evangelio. No es llamarlo a hacer una oración, sino convencerlo de que es un pecador en primera instancia y después darle la solución a su situación tan grave como se la querramos presentar o que se la podamos presentar para que él pida el salvavidas y no tirarle el salvavidas cuando no se está ahogando porque no te va, ¿para qué lo quiere el salvavidas si no se está ahogando?